Muy buenas tardes. Reciban un caluroso saludo de la doctora Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás miembros de la corporación. Bienvenidos a esta 10ª videoconferencia del segundo ciclo de capacitaciones para la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, denominada Evidencia Digital en el contexto normativo nacional e internacional. La modernidad ha traído cambios no solo en la forma de comunicarnos, sino también cómo interactuamos y cómo nos relacionamos. Esta transformación se ha incluido en los procesos judiciales, donde el sistema probatorio ha ido identificando este cambio y ha asumido un papel coherente con estas nuevas tecnologías. Es justamente ese el tema que nos convoca hoy y que nos explica hoy nuestro conferencista invitado, pues esta transformación a nivel probatoria no solamente es un desafío para el sistema judicial colombiano, sino para el mundo entero. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Freddy Bautista García, quien es un experto internacional en evidencia digital y ciberseguridad, investigador de cibercrimen y perito en informática forense. Asimismo, participó en la mesa de trabajo que facilitó la redacción de la Ley de Delitos Informáticos en Colombia. Fue presidente en 2 oportunidades del Grupo de Trabajo Jefes de Unidades de Cibercrimen de Interpol para las Américas, desde donde lideró importantes investigaciones sobre el crimen transnacional. Además, es docente universitario en los programas de maestría y especialización en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías y especialización en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia, donde participa como docente invitado en el programa de maestría de Seguridad Informática en la Universidad de los Andes. Una vez finalice la exposición, nuestro invitado dará respuestas a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Bienvenido, doctor Freddy Bautista, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, muy buenas tardes a todos. Presento, por supuesto, un saludo muy especial a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por la invitación para participar en esta videoconferencia el día de hoy. Sea la oportunidad también para saludar a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía. Igualmente, un saludo a usted, doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, por esta importante iniciativa y, por supuesto, liderar el proceso que nos ha llevado a apropiar conceptos y a procurar que dentro de todos los operadores de justicia en Colombia, la evidencia digital, la prueba electrónica, pero algo tan importante y tan valioso que se nos ha venido surgiendo en torno a esta crisis de la cual para ninguno de nosotros siquiera estaba pensado que pudiera durar tanto tiempo y que nos lleva ya otro mes más, según los últimos anuncios, hasta el mes de septiembre, a un aislamiento que claramente genera, por supuesto, escenarios de virtualidad, escenarios de trabajo desde casa, escenarios de trabajo a través de la telepresencia y en remoto, y claramente pues la justicia tiene que responder a estos desafíos. ¿Y de qué otra manera más si no es utilizando las herramientas tecnológicas y la capacidad tecnológica para poder justamente apalancar y llevar adelante y a buen término todas las actuaciones judiciales en los entornos digitales? Estaremos hablando durante esta videoconferencia del contexto actual normativo de la evidencia digital, sobre todo en los ámbitos internacionales, un desafío supremamente importante, dada justamente la misma situación que conlleva, y lo vamos a ver desde una visión del proceso tradicional de obtención de una prueba, cuando hablábamos de escenarios físicos, a estos escenarios virtuales que conllevan, por supuesto, a la necesidad de acudir a terceros estados, a terceras partes, en donde reposan y se almacenan las evidencias y las pruebas de carácter electrónico. Sea también esta oportunidad propicia para señalarles e invitarlos a que sigan utilizando las herramientas académicas que la Escuela Judicial ha dispuesto para ustedes, específicamente en el campo de la evidencia digital. Recuerden que justamente nuestro material número 3,
la cartilla de evidencia digital en el ámbito internacional apropia y trae consigo los conceptos relativos a la evidencia digital en el ámbito internacional. Quiero, antes de empezar, por supuesto, darle un concepto al término de evidencia digital y de prueba electrónica. Ante todo, pues tenemos que reconocer que el concepto de evidencia digital se viene manejando y de la prueba electrónica se viene manejando desde hace ya mucho tiempo. Yo me remontaría casi que a aspectos que están consagrados en nuestra legislación desde el año 99. Posteriormente, los códigos, el de procedimiento penal en el 2004, cuando entra en vigencia nuestra ley 906, que se dedica exclusivamente y se ocupa particularmente cuando se hablan de los elementos materiales probatorios, pues particularmente también le dedica un literal exclusivo a la evidencia digital. Y claramente después, cuando en 2012 nuestro Código General del Proceso nos trae también los medios de prueba, pues claramente también se ocupa allí de el análisis de cómo los mensajes de datos y toda aquella información que está almacenada y contenida en un medio informático, pues tiene una relevancia y un carácter de prueba si se cumplen todos aquellos presupuestos y requisitos que para tal fin se requieren. El estándar denominado Handbook 171 del 2003, que denota una guía o un lineamiento para la administración de las evidencias que están contenidas en tecnología informática, define la evidencia digital como cualquier información que ha estado sujeta a una intervención humana u otra semejante y que ha sido extraída de un medio informático. En la práctica, posteriormente, como vamos a ver, justamente producto de la intervención humana se generan una serie de registros, de logs, de archivos que son almacenados, que son procesados y que en mixtura también pueden ser almacenados y creados por la interacción humana. Hablemos de una base de datos, por ejemplo, que si bien se almacena sobre un sistema informático, se genera a partir de los registros que nosotros, como seres humanos, a partir de nuestra interacción con el computador, estamos dejando en ella. El segundo concepto que trae este estándar, el Handbook 171, pues nos dice, por supuesto, que es cualquier registro que ha sido almacenado en un sistema computacional y que podemos utilizar en una actuación o en un proceso legal. Empezaría también por decirles cómo hemos llegado a este punto. Pues hemos llegado a través de una evolución de la evidencia digital a lo largo del tiempo. Podríamos nosotros remontarnos a los años 2000 cuando hablábamos de CDs, de DVDs, formatos digitales de almacenamiento ya prácticamente en desuso en la era actual. Y en esa línea evolutiva y a partir de esta adaptación que he tomado, pues empieza una serie de nuevos escenarios que claramente nos llevan a nosotros a unos desafíos porque de tipo probatorio, porque estamos enfrentados a temas propiamente de pruebas electrónicas transfronterizas. Si bien es cierto, el CD, el DVD, una USB, un disco externo, estaban bajo nuestro poder y nuestra custodia por allá en la década, empezando el siglo XXI, aparecen luego los teléfonos móviles. En la mitad de la última década del siglo pasado se masifican, en el año 94, 95 se hacen masivos, inclusive al llegar a hablar en este momento que hay cerca de 70 millones de líneas activas de teléfonos en el país. Es decir, más teléfonos que ciudadanos colombianos y por supuesto en algunos casos personas que tienen 2 teléfonos consigo. Esta interacción claramente trasladó ya la evidencia digital y la prueba electrónica de estar contenida en estos discos externos, en los computadores, en los equipos portátiles, por supuesto, computadores de escritorio, a dispositivos que ahora estaban al alcance de nuestras manos y allí la evidencia digital y la prueba electrónica tomó otro carácter porque empiezan escenas secundarias. ¿Qué es una escena secundaria? Pues básicamente ya no solo es el almacenamiento local que se hace en el dispositivo, que por supuesto también trae una memoria interna y que permite almacenar la información y son las memorias SDs,
sino que también las SIM cards, las tarjetas que le asignan un número telefónico y que nos permiten conectarnos con las diferentes redes de telefonía, ahora almacenaban información en remoto en el operador telefónico, porque ese operador telefónico, por supuesto que guarda un registro de llamadas entrantes, de llamadas salientes, por supuesto que además de eso guarda mensajes de texto, guarda información que está almacenada en sus repositorios, en sus servidores, y que hay que revisar a la luz de nuestro código de procedimiento penal y por supuesto de nuestro código general del proceso, cuál es ese procedimiento que debemos seguir o ese paso a paso para poder solicitar de manera correcta y tener y apropiar y presentar, pero en el rol del operador de justicia, entender que estas evidencias de carácter digital que se nos van a convertir en una prueba electrónica han sido aportadas al proceso de una manera correcta, basado en lo que ya conocemos nosotros ampliamente como el principio de confiabilidad y claramente partiendo de un escenario de legalidad en el cual pues entendemos cómo estas evidencias tienen un contacto directo con garantías y derechos fundamentales basados, por supuesto, en la intimidad y en aspectos de inviolabilidad de correspondencia y demás. Vean cómo, a medida que vamos avanzando en esta línea de tiempo que les propongo en este slide, los retos empiezan ya a ser un poco más complejos. Luego, finalizando la primera década de este siglo, el iPhone se convierte tal vez en uno de los dispositivos más apetecidos por las personas que tienen cierto valor adquisitivo, porque también sabemos cómo esto conllevó a que se incrementaran mucho los precios de adquisición de estos dispositivos, pero eso no nos ocupa en esta sesión de esta tarde. Lo que sí nos ocupa es que con el iPhone llegó un concepto del iCloud. Recuerden que empezamos a tener una tienda virtual para descargarnos las aplicaciones y recuerden que empezamos a tener asistentes de voz, asistentes de comandos que permitían o que permiten operar el teléfono a través de comandos de voz que nosotros hacíamos o almacenar archivos ya no localmente, sino en unos servicios que estaban en los aplicativos de la nube. Y claramente para todos nosotros es bien entendido que pues Apple no tiene plantas en Colombia, no tiene servidores en Colombia, no tiene operación tecnológica en Colombia, más allá del soporte técnico para garantizar el funcionamiento y los cambios de repuestos de estos dispositivos, pero no la operación donde se almacena la información que está en tránsito, que está en tráfico y que está siendo transmitida desde y hacia estos dispositivos. Además, sumaron, por supuesto, también servicios de correo, nuestras cuentas de iCloud vinculadas a las aplicaciones de correo electrónico. Entonces, el dispositivo telefónico, además de llamar, empezó a almacenar información en un repositorio remoto. ¿Y cómo podíamos nosotros garantizar entonces que la evidencia digital, posterior prueba electrónica que está almacenada en un repositorio en la nube, podía ser aportada a un proceso legal colombiano y garantizar justamente elementos tan esenciales como la misma legalidad, es decir, que lo hiciéramos conforme a todas las leyes y procedimientos establecidos en el marco normativo nuestro, pero por supuesto también de tipo técnico en la parte del aspecto procedimental de la prueba en lo que tiene que ver garantizar la autenticidad. Porque recuerden que estaba alojada en un tercer país, y era una copia de lo que había sucedido o se estaba visualizando en un correo electrónico. Y aquí se empieza a poner un poco más complejo el panorama. Luego aparecen dispositivos supremamente usables, ¿no? Los wearables justamente traducen eso. Y están los iWatch, que son estos relojes inteligentes, relojes que también nos permiten, por ejemplo, hacer una trazabilidad del ejercicio físico que hacemos, bien practicando el atletismo o bien montando un vehículo, una bicicleta, perdónenme, cómo se genera esas coordenadas, ese camino de donde ha estado el ciclista, esa trazabilidad, ese GPS, aspecto que raya ya no solo en la inviolabilidad de las comunicaciones de las personas, sino que empieza a tocar aspectos propios de la privacidad, porque claramente
podríamos enfrentarnos a un escenario en el cual se identificaría el lugar en donde está una persona gracias a los reportes que se hagan desde la aplicación, por ejemplo, Strava, que es una de las más populares, indicando cuál ha sido la ruta de esta persona. Aspecto, por supuesto, violatorio a la intimidad, pero que debe agotar o requiere de ciertos controles claramente previos, por supuesto, y solicitudes a través de los canales debidos para que se entregue esta información. Y entonces ya no solo pasamos del almacenamiento local, sino al almacenamiento en la nube, el almacenamiento en terceros países y ahora también aspectos que rayan claramente privacidad, inviolabilidad de comunicaciones e intimidad. Y hay algunas tendencias que las marco en la parte inferior, transversales, que tienen que ver, por supuesto, con dispositivos del IoT, el Internet de las cosas. Todos hemos escuchado el asistente Alexa, que fue tal vez el gadget, el dispositivo tecnológico más vendido en los Estados Unidos en la Navidad del 2018 para el 2019. Pues permítame decirles que Alexa ya ha sido, y excúsenme en el término que lo voy a hacer muy en paralelo, como si se tratara de un ser humano que en la práctica es una inteligencia, por supuesto, artificial. Alexa ha sido llamado ya como testigo a varios casos en la justicia de los Estados Unidos y ha sido requerido también por otras jurisdicciones este asistente, porque como todos sabemos que si no se deshabilita el micrófono, la posibilidad de que capte el entorno, Alexa graba constantemente y está escuchando constantemente el entorno para facilitarle a su usuario la búsqueda rápida y la solución de problemas del día a día en el entorno en el que se desenvuelve Alexa. Pues hay casos ya en los cuales Amazon ha sido requerido para que entregue información relativa a audios que se presentaron en conversaciones previas a la ocurrencia de un hecho de interés de la justicia, como por supuesto es un homicidio, y en el cual todo el camino criminal y en la cadena de hechos que generaron ese homicidio los conocía Alexa porque eran unos actos que se habían preparado en el transcurso del día antes de la ocurrencia de este crimen. Y viene, por supuesto, el otro choque, que este es un tema supremamente apasionante, como lo es la tecnología y el derecho, y es cómo la misma condición de privacidad, el mismo valor agregado que estas tecnologías le quieren ofrecer a sus clientes en el sentido de protegerles de espionaje, de protegerles de fuga de datos, pues viene el choque entre el sistema judicial de los Estados Unidos y un gigante tecnológico, por supuesto, como lo es Amazon. Igualmente, la misma controversia ha surgido con la investigación del del iPhone, que estuvo involucrado o que era de poder de los terroristas que estuvieron involucrados en el atentado en la Maratón de Boston. Recuerden ustedes que luego de una fricción muy fuerte y de reiteradas solicitudes de las autoridades judiciales en aras de requerir información que estaba almacenada y que era necesario conocer el código fuente de un iPhone para poder tomar esa prueba, a la larga terminó con que el gigante tecnológico Apple participe en el desarrollo de las herramientas forenses que luego permiten la extracción de este contenido, pero siempre no de manera retroactiva. Lo que quiero decir es que casi que para lograr ese equilibrio entre la tecnología y la necesidad que se tiene de administrar justicia, pues se requiere que como en todo se vaya de la mano construyendo justamente la solución a estos problemas que antes eran impensables para el derecho. Grandes bases de datos también es otra tendencia. Ya hablamos de yottabytes, zettabytes, cuando nosotros muchos crecimos apenas con unas cuantas, ni siquiera gigas, hablábamos era de 128 megas en una RAM o en una USB. Ahora estamos hablando de gigantes servidores que tienen, gigantescos servidores que tienen, por supuesto, ya no ni siquiera teras de información susceptible de ser de interés de una actuación judicial, sino también heptabytes y yottabytes, que son unidades de medida de almacenamiento de información
gigantescos. Esto con unas características que planteamos nosotros en nuestro instrumento de consulta, que es la cartilla de evidencia digital en el ámbito internacional, cuando definimos ciertas características que en aras de la transfronterización de los datos y de la necesidad de acudir al escenario internacional para traer la prueba, resultan totalmente vigentes. Primero, se trata de evidencia anónima. Imaginémonos un escenario en el cual un mensaje de datos ha sido creado con un perfil basado en una identidad falsa, pero este perfil, bueno, una identidad falsa no, ni siquiera, una identidad sustraída de una persona, se suplanta la identidad de esa persona y se envía un mensaje de datos. No bastaría, no basta, y no sería suficiente, por supuesto, el solo nombre de la persona a quien se suplanta con un dominio seguramente también suplantado, una condición para poder ir generando siquiera algún atisbo de señalamiento o de carácter, al menos de indiciario frente a esta persona, porque tenemos que reconocer que la evidencia puede ser anónima, en el sentido de que existen actualmente muchos servicios que permiten hacer anónimos las comunicaciones, ocultar el rastro de esas comunicaciones, fingir la ubicación de quien lo está enviando a través de una suplantación de una dirección IP. Y tal vez el escenario más complejo que enfrentamos ahora es la utilización de servicios de proveedores de proxies o de dominio de proxy. ¿Qué quiere decir esto? Ante una solicitud legal y ante todo el mundo, hay unas empresas que ponen sus datos en aras de garantizarle el anonimato a quien está detrás de una conexión y cobran por ello. Desafortunadamente, ahí lo que se marca es una necesidad que se tiene de armonizar las leyes, porque mientras existan ciertos estados que permitan justamente ocultar estos puntos, pues va a ser muy difícil, por supuesto, una identificación plena del autor de un mensaje de datos. De allí la necesidad que hagamos ese juicio, por supuesto, basado más allá también de la sana crítica y de todo el razonamiento que hacemos al respecto, que nos permita garantizar lo que ya la Corte en sucesivas, digamos, pronunciamientos, me refiero a la Corte Constitucional, nos ha planteado respecto a la rastreabilidad, a la recuperabilidad, a la inmutabilidad de un correo electrónico, en aras de darle esa fuerza y ese valor probatorio. Claramente estamos ante evidencias y pruebas que requieren un tratamiento especial. Sabemos que si no las tratamos de manera adecuada, pues se genera una modificación por parte de quien tiene el primer contacto con esa evidencia o quien la quiere presentar. Recordemos todo el debate que se suscitó ya hace algunos años y que ha estado totalmente dirimido frente al tema de algo que se planteaba en el Código General del Proceso respecto a la valoración del mensaje de datos como documento y frente a la valoración que se le daba cuando me refiero a un correo electrónico o un documento electrónico, se presentaba en formato impreso. Pues claramente nosotros entendemos que si bien el documento impreso tiene justamente los mismos criterios de valoración que se le dan justamente a un documento en soporte de papel, cuando estamos hablando de una comunicación electrónica, de un mensaje de datos, sí que requerimos nosotros asignarle ciertas propiedades y características a ese mensaje de datos que conlleven necesariamente a que podamos identificar plenamente, y me estoy refiriendo más allá de la confiabilidad y de la autenticidad. ¿Autenticidad basada en qué? Recordemos, en esa condición de poder vincular al autor de ese mensaje con la fuente de donde proviene esa prueba justamente, ¿no? Entonces, por supuesto que requiere un tratamiento especial. Y volátil es algo que es casi que connatural a los datos. Basta un bajón de energía, basta un procedimiento brusco o de descarga electrostática, que aquella que generamos nosotros con nuestra fricción, digamos, con cualquier superficie, para generar un daño físico a un circuito,
a un componente de un circuito, de una tarjeta de circuitos que alimentan de corriente a un disco duro o a una memoria de almacenamiento para que se genere un daño físico, con las consecuencias, por supuesto, que esta evidencia desaparece. Ahora me estoy refiriendo al escenario de lo físico. Imagínense ustedes cuando se habla de escenarios volátiles, escenarios en la nube, por ejemplo. Una persona puede fácilmente crear un repositorio, almacenarlo en nubes gratuitas como Megablob, que es un servicio que ofrece almacenamiento gratuito en la nube. Bueno, no necesitamos irnos a Mega, también SkyDrive, OneDrive, de los servicios gratuitos de Gmail o de Hotmail nos ofrecen almacenamiento en la nube de manera gratuita. Imaginemos que hay alguna información de interés para una causa judicial que está almacenada en uno de estos repositorios que claramente al estar en la nube no es posible su recuperación desde el ámbito físico con la incautación, con el registro, con el comiso de un computador. No, no es posible. Hay que acudir justamente a esa configuración y a esa sincronización para descargar este contenido de la nube. Y cuando vamos a hacerlo, mientras se cumple todo el protocolo que nos exigen, si no se ha dado una solicitud de conservación por parte de alguna de las partes interesadas, esa evidencia puede desaparecer, porque basta con que quien lo ha cargado en la nube, pues solicite el cierre de su cuenta o elimine los datos de este repositorio y luego solicite la eliminación de la cuenta para que se pierda. Quiero ir cerrando aquí un poco este concepto para decirles que existen herramientas jurídicas que nos permiten elevar una solicitud de urgencia de conservación, se llama así, una solicitud de conservación, al operador tecnológico donde se almacena la información para que él preserve esta información, la conserve hasta tanto nosotros no presentemos justamente luego de que se ha autorizado haciendo todo el estudio que tenemos que hacer, por supuesto, de la necesidad, de la proporcionalidad, de la ponderación de derechos, la autorización a esa orden de obtener esa información. Mientras se cumple ese protocolo que ya nuestros códigos lo establecen, particularmente y de manera tácita el Código de Procedimiento Penal, pues podemos y existe una herramienta que se llama la solicitud de conservación. En esa solicitud de conservación, al hacer Colombia parte de un grupo de países electos que son los del Convenio de Budapest, y ahora me refiero brevemente a ellos, por supuesto que son escuchadas nuestras peticiones, pero si no fuese por el instrumento de Budapest, Colombia también tiene acuerdos de cooperación judicial y entonces existen diferentes redes que nos permiten solicitar a manera preventiva, insisto, la conservación de esos elementos. Y la transfronterización o la característica del mensaje de datos de transfronterizo, como lo ven en este cuadro, pues refiere a la necesidad que tenemos nosotros de identificar jurisdicciones relacionadas o vinculadas con un caso. Imaginémonos un fraude de cualquier tipo, un evento de comunicaciones en torno a, solo por plantear un caso, un evento de corrupción en los cuales los involucrados están en Colombia, pero la información se transmite a través de un servidor que está en Estados Unidos, que luego hace tránsito a otro que está seguramente en Europa y que requiere un desembolso de dinero cuyas notificaciones del éxito de cierta transacción, por supuesto ilegal, termina en otro sitio o en un banco o en un offshore de estas plataformas offshore o que están por fuera del alcance de las normas de controles de seguimiento a transacciones. Me refiero a las normas GAFI, paraísos fiscales, particularmente para cerrar la idea. Pues estamos hablando de 3, 4 o 5 jurisdicciones. Y eso que estoy hablando que los dos involucrados están en Colombia. Imagínense ustedes cuando el sujeto que comete la acción está, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, la víctima está en Colombia, los datos de la víctima son sustraídos de un servidor que está en Estados Unidos y enviados a otro servidor que está en México o que está en Italia. Pues claramente tenemos un sinnúmero de jurisdicciones que conllevan a que se generen escenarios de posibilidad de identificar esa comunicación entre las partes involucradas. Esto ha sido objeto ya
de análisis, para fortuna nuestra, desde hace más de 20, 25 años. El modelo de leyes sobre crímenes en computadoras y crímenes que están vinculados a computadoras, que aquí la diferencia entre el Model Law on Computer and Computer Related Crime es que los dos escenarios, uno involucra los delitos que se cometen contra una computadora y la otra cuando el instrumento para cometer el delito es la computadora. Pues existe este instrumento del Commonwealth que por supuesto tiene efectos vinculantes para cerca de 59 naciones que hacen parte del antiguo, bueno, sigue siendo el Commonwealth, pero ustedes saben que estaban bajo la figura del Imperio Británico. Esta iniciativa que surge a finales del siglo pasado, principios de este siglo, tiene cierto freno cuando Budapest aparece en 2001. Y cuando comparamos el instrumento de la Convención de Budapest en lo que tiene que ver con la sección 2, que es la de aspectos procesales, claramente recoge muchas de las preocupaciones que se plantearon desde este instrumento netamente del derecho británico. En la mitad, pues está un proyecto, se le llamó el proyecto Stanford, es un proyecto de la Universidad del Instituto Hoover, también que buscaba un instrumento común internacional para poder garantizar la obtención de pruebas electrónicas, de carácter electrónico en diferentes partes del mundo. Todos sabemos que nosotros, finalmente, después de 10 años de trámites y de gestiones, este año pasamos a pertenecer al convenio de Budapest, suscribimos el convenio de Budapest, convenio que permite claramente a los países generar marcos armónicos y bases jurídicas institucionales para poder garantizar tanto el cumplimiento de una legislación armónica, es decir, que al menos los países legislen internamente desde el derecho sustantivo penal aspectos relativos a atentados contra la confidencialidad de los mensajes de datos, contra la integridad del mensaje de datos y los sistemas y contra la disponibilidad. Pero tiene una parte fundamental, que es la cooperación judicial entre las partes firmantes del convenio. Y allí le obliga a Colombia, y ahí, digamos, tengo que manifestarle cierta preocupación que tengo, y es que nosotros desde el punto de vista de conservación y de preservación de información y sobre todo de generar normas que garanticen a las terceras partes firmantes que Colombia pueda apropiar, adoptar pruebas de carácter electrónico en servidores que estén almacenados en Colombia, no estamos tan al día. Desde el punto de vista normativo, pero más administrativo, me refiero yo más desde el control administrativo que desde el mismo control, digamos, penal particularmente o el derecho civil. ¿Por qué me refiero de tipo administrativo? Porque justamente cuando vamos a revisar el papel de los operadores de servicios de Internet, de servicios de telecomunicaciones, pues pese a que la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la CRC, es el organismo que la vigila, nos hace falta todavía adaptar ciertas normas, ciertos puntos de cumplimiento que garanticen la preservación de los datos y que permitan a la Administración de Justicia por lo menos tener digamos, sobre la mesa o sobre el estrado la posibilidad de acceder a todos los datos y a toda la oportunidad de datos que hay a partir de la preservación o de la conservación de una comunicación electrónica en un servidor. Pues claramente tenemos el convenio de Budapest, fuimos aceptados, somos parte de los 60 y tantos países, tal vez 4 apenas en la región, Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, en el Caribe, por supuesto, somos miembros del Club de Budapest, Perú también recientemente, pero tenemos que hacer una tarea para armonizar las leyes y sobre todo los marcos regulatorios desde la parte administrativa, insisto, para la obligatoriedad de cumplimiento de ciertas premisas que garanticen a los operadores de justicia facilitar las respuestas que se hacen de requerimientos de información basada en servidores que están
en Colombia. Tengo que decirles que desde la Cancillería, desde el Ministerio de Justicia, por supuesto, y la Cancillería, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha hecho toda una hoja de ruta en la cual se están identificando como el árbol de aspectos normativos que tenemos que generar para poder cumplir los presupuestos de Budapest, que no son otra cosa que más que garantizarle a los terceros, a las terceras partes, y sobre todo, pues nosotros que lo podemos hacer, la preservación de los datos, ¿verdad? Relativos a un mensaje de datos, inclusive datos relativos a tráfico. Esto permite identificar, ahora lo vamos a ver un poco, identificar quién ha estado detrás de una conexión, quién es el autor de un mensaje, si se pudiera establecer, qué instrumentos utilizó, qué computadores utilizó igual. Hay una resistencia también, y tengo que hacerlo aquí en el orden académico claramente de este evento. Hay también una resistencia al Convenio de Budapest y es otro bloque de países encabezado por China, por Rusia, Brasil hace parte también, Sudáfrica, los famosos BRICS, recuerden ustedes, India, estas potencias emergentes que han señalado la necesidad de que exista otro instrumento internacional distinto a Budapest porque lo ven muy occidental, lo ven muy vinculado hacia la hegemonía de Estados Unidos y del poder de influencia de grandes potencias europeas también. Pero bueno, alejándonos de la geopolítica y ocupándonos de lo que nos interesa, sí tengo también que decirles que más allá de reconocer la resistencia que hay en ciertos bloques sobre el Convenio de Budapest, sí ha servido este instrumento continental claramente, pero que algunos países invitados como Colombia hemos firmado y hemos suscrito, generar aspectos de éxito como la directiva europea sobre preservación de datos. Claro, algunos me dirán, esa directiva surgió a raíz del escándalo de Cambridge Analytica cuando Facebook vendía los datos de los títulos de sus usuarios. Por supuesto que tenemos que admitirlo y que tenemos que reconocer en parte, pero bueno, se está actuando. Y esta directiva europea, ¿qué dice? Plantea, voy a poner a reproducir un video en donde dice claramente que cuando existan ciertos delitos de una criticidad, el plazo es en horas para que conteste ese operador, justamente cumpliendo el requisito, por supuesto, de la autoridad judicial, de en cabeza del juez europeo que emite la orden, luego de haber observado la necesidad, la proporcionalidad de esa orden, la posibilidad de obtener. Este sería el escenario ideal. Ustedes van a ver justamente en este video de qué se trata. Entonces, cada día las evidencias digitales, yo me voy a permitir traducirlo, pues se generan sobre diferentes escenarios, diferentes medios, y para las autoridades acceder a esas evidencias digitales en la nube, por ejemplo, pues es muy difícil. Para los estados hay muchísimas jurisdicciones involucradas. El tiempo corre mientras llega la orden judicial. Miren, aquí está el juez en todo el camino de esa orden, y mientras esto pasa, la información o se bloquea o se pierde o se elimina y es muy difícil. Imaginémonos un caso, por ejemplo, de un secuestro de una persona y aquí la información pues ha sido eliminada. ¿Cómo resolver esto? Pues entonces claramente a nivel del Consejo de Europa surge esta iniciativa que le permite a las autoridades judiciales emanar unas órdenes que no se pueden extender sino hasta por un máximo de 10 días en casos habituales de afectación de datos y 6 horas cuando está de por medio en peligro la vida de una persona. Por ejemplo, ustedes saben, Europa, el tema del terrorismo religioso, yihadista, desafortunado que ellos viven. Y entonces, pues, tuvieron que tomar estas medidas extremas. Ahora, con estas órdenes emanadas desde las jurisdicciones de los jueces europeos, la Comisión Europea, en cabeza justamente del Consejo de Europa desde el 2018, emitió esta directiva que obliga, y esto es supremamente interesante, a las grandes plataformas, Google, Amazon, Apple, Microsoft, cualquier proveedor gigantesco de tecnología, a ubicar agregados legales en el seno del Parlamento, de la sede de Bruselas, donde está, digamos, la operación administrativa de los tribunales europeos,
y allí garantizar que ese agregado legal y esa oficina responda en los términos requeridos por la orden judicial en el tiempo debido y oportuno para poder garantizar el acceso a las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Yo ahora me devuelvo al anterior. ¿Qué tipo de pruebas? Pero para irlo de una vez dándole como un cierre, porque tenemos que ir ya cerrando algunas conclusiones y abrir el paso, por supuesto, más adelante a alguna pregunta. Y entonces, básicamente, las pruebas están categorizadas como en dos grandes grupos. Las pruebas electrónicas. El primero tiene que ver con la información básica del suscriptor, o BSI por sus siglas en inglés. Y esta información está almacenada ¿en dónde? Pues en los proveedores de servicio. Este primer nivel que está acá de información básica del suscriptor se refiere, por ejemplo, al nombre del que suscribe una cuenta o un perfil en una red social, a un usuario, por ejemplo, de una red social, y en ocasiones esta información básica puede inclusive contemplar que se señale cuánto tiempo ese suscriptor ha estado usando ese servicio en particular y la dirección IP de conexión de esa primera sesión. Aquí no hay un consenso en Colombia de cara claramente a la obtención de esta información únicamente con una solicitud, por ejemplo, de un organismo de policía judicial o de una parte interesada en un proceso, digamos, de orden civil, sino que en ocasiones algunos, por supuesto, proveedores de servicio, me refiero particularmente Microsoft, en lo que tiene que ver con las cuentas de Hotmail o de que están en plataformas gratuitas, porque las otras bastaría ir a la empresa, al proveedor de la empresa para pedir que la preserven, o Facebook también, pues señalan la fecha en que fue creada, que efectivamente la cuenta existe y no entrega, y yo ahí lo veo razonable porque la dirección IP pues ha quedado clara que es considerada también un dato personal, no entregan la dirección IP, sino que envían la notificación de la cuenta, de que a partir de esa solicitud la cuenta ha sido preservada, que el usuario existe y que ha sido creada desde tal momento. Esto ya permite al aparato, digamos, que está estableciendo la ocurrencia de un hecho, la legalidad de una comunicación o de un mensaje, al menos identificar que hay una expectativa de obtener posteriormente más prueba electrónica. Luego hay otros datos de tráfico que no son relacionados con el contenido. Aquí quiero ser muy claro porque este es otro punto que nos ocuparía una sesión completa para hablar cuál es la posibilidad de acceder a esos datos de contenido, vuelve y gracia casi una interceptación de un correo electrónico. Y estos datos de tráfico que estoy hablando acá se refieren a la dirección MAC de un computador. Claro, cada vez que una persona se conecta a un servicio de correo, pues está dejando la dirección MAC de su equipo, que muchas veces es desconocida por el mismo autor del mensaje y no corresponde a su conducta volitiva ni a su intención dejar esa huella dentro de ese servidor, que para efectos nosotros posteriormente de darle autenticidad a un mensaje, pues va a ser vital. Y esa información sí que se puede pedir claramente ya con el rasero de la verificación plena de la obtención de esta información por el canal y con la autorización debida, por supuesto, de un juez. Entonces, estos metadatos sí permiten datos relativos a la ubicación de la comunicación, me refiero a la dirección IP donde está, la hora en la que se hace y la fecha. Algunos dirán, la hora puede ser algo irrelevante, jamás, por supuesto que no. La hora nos ubica geoespacialmente en un mensaje de datos y los usos horarios son fundamentales. Recordemos que Colombia pues está 5 GMT por debajo del horario habitual de meridiano de Greenwich. Entonces, esto es bastante importante. Y finalmente, tenemos otro tipo de registros como de acceso, cuándo se lo vio, cuándo se conectó y demás. Cuándo se conectó, desde dónde se conectó, qué otros productos o servicios tienen. Y ya en un tercer nivel están los datos de contenido que tienen que ahora sí que ver con videos y almacenamientos que están alojados dentro de la computadora como tal, dentro del dispositivo o del servidor, digamos, por supuesto, bajo custodia que está bajo custodia del proveedor de servicios.
Entonces, también es bien importante identificar la segunda categoría. Si la primera nos hablaba de la prueba almacenada, los datos de contenido, los datos de tráfico, hay una tercera que son los datos que se generan en tiempo real. Y allí ya el escenario es otro tipo de situaciones porque por supuesto que estas ameritan ya solicitudes que inclusive pues afectan ya no solo temas propios del almacenamiento de datos, sino aspectos relativos a la intimidad y a la privacidad de los correos o de las comunicaciones a través de este ejercicio. Esta matriz pues nos lleva a nosotros a analizar justamente cómo a partir de esta línea vertical, bueno, de esta línea que estamos viendo aquí procedimental, donde se descubre, se identifica esa evidencia, se preserva, se revisa, se analiza y se genera el reporte, podemos nosotros a través de todas las actuaciones, por ejemplo, en una actuación procesal garantizar que se entregue de manera adecuada, que se preserve y que se entregue. Hay entonces, y aquí ya con esto quiero ir cerrando mi parte, por supuesto, una aplicación fundamental al hecho de entender que toda interacción de una persona con un sistema pues genera unas conexiones y unos logs de intercambio que siempre va a ser necesario traer al escenario probatorio. ¿Y esto cómo se hace? Básicamente bajo tres niveles, tres categorías. La primera, pues que tiene que ver con la solicitud de preservación para que la información no desaparezca y que se puede hacer de manera, digamos, voluntaria, inclusive por alguna de las partes interesadas. La segunda, que sí tiene que ver con la entrega de ese primer nivel de información que se llama básica de suscriptor, pero cuando tiene que ver con datos de conexión, con una orden claramente sometida a control previo esta solicitud o autorizada, por supuesto, por un juez, porque claramente está riñendo con o afectando principios y garantías fundamentales. Y el tercer escenario, las cartas de asistencia legal mutua, las cartas de asistencia legal mutua vía carta rogatoria, solicitudes que se hacen claramente cumpliendo el trámite a través de la Cancillería. Yo quiero, en aras de la agenda y del tiempo, y siendo las 4 de la tarde, abrir, por favor, la oportunidad, si hay alguna pregunta, para decirles que el documento de consulta de todos estos interesantes aspectos en torno al contexto de la evidencia digital en el ámbito internacional los pueden acceder y consultar en nuestra cartilla de evidencia digital, uno de los instrumentos tan valiosos que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla ha puesto a disposición de todos ustedes en el sitio web. Igualmente herramientas también de audiovisuales como un podcast y en donde de manera ilustrativa hacemos un análisis más detallado de cada una de estas diferentes escenarios que he planteado en el día de hoy. Doctor Bautista, muchas gracias por su muy importante conferencia, tan vigente, tan necesaria para el sistema probatorio actual, precisamente en estos tiempos de confinamiento y de trabajo en casa, donde prácticamente todo se hace a través de los entornos digitales. Vamos al espacio de preguntas, doctor Bautista, y la primera ¿es la Convención de Budapest el único instrumento legal idóneo para acceder a la prueba electrónica transfronteriza? No es el único escenario. De hecho, el instrumento de Budapest, creo yo, va a tardar unos cuantos meses, ojalá no muchos, en entrar en funcionamiento. ¿Cómo se viene haciendo actualmente? La utilización, como lo mencionaba en el transcurso de la conferencia, de utilización de las cartas rogatorias, los MLAT, los Mutual Legal Assistance, los tratados de asistencia legal mutua que tenemos con muchos países, pero también a través de las solicitudes de preservación y conservación. Inclusive hay una figura en nuestro Código de Procedimiento Penal que habla de la cooperación internacional que también nos permite entre autoridades judiciales directamente, entre cuerpos de fiscalía o procuraduría, como se le llama en algunos países, de solicitar la colaboración. Después podemos cumplir claramente la solicitud para que se allegue la orden judicial, pero mientras tanto garantizamos que esa volatilidad no conlleve a que se pierda la prueba electrónica transfronteriza. Muy bien, doctor Bautista. La segunda, ¿cómo se puede garantizar la integridad de una prueba electrónica
que se encuentra alojada o almacenada en una jurisdicción distinta a la colombiana. Cada vez hay mejores prácticas y se están haciendo, digamos, desde dos vías. La primera, muchas empresas, organizaciones tienen tratados o acuerdos con sus proveedores de servicio en la nube que involucran justamente el tratamiento de evidencia digital. Cuando esto existe, se puede acudir justamente a los contratos que tienen muchas compañías para que sea el mismo proveedor de la nube quien sitúe esa información y entregue una copia con todas las características de autenticidad de la misma, de integridad y agotando claramente el principio de confiabilidad de lo que tanto he hablado. Pero en caso de que no exista esta situación, pues claramente lo que hay es que acudir a los canales legales, digamos, con los pares judiciales de los países, elevar las solicitudes en las formas que están establecidas, definidas también en nuestra cartilla y expuestas en ejemplos allí, para que una vez se dé el trámite y se autorice, la información se envía a Colombia a través de enlaces, así ocurre, enlaces digitales, que se genera una descarga en medios idóneos, se autentica a través de valores hash. Ya todos conocemos este concepto de aplicarle ese valor alfanumérico para garantizar la integridad de ese dato y, por supuesto, presentarse de manera inmediata ante la autoridad judicial pertinente para efectos de la legalización de la incorporación de esa evidencia y de la llegada a territorio nacional de esa evidencia. Doctor Bautista, la última pregunta. ¿Existen casos de éxito en los cuales una prueba electrónica obtenida en el exterior o viceversa, producida en Colombia, haya sido aceptada y reconocida como tal en una actuación judicial procesal? Por supuesto, pese a que sigue siendo un tema que nos preocupa a veces, y me excusan el término, nos puede estresar obtener pruebas, traer las pruebas electrónicas del exterior, cada vez es más común que descargas hechas de Facebook, aseguramiento de información que está en la nube, configuraciones de descargas de correos electrónicos completas y autenticadas por personal técnico experto claramente reúnan los requisitos que plantea nuestros códigos en torno a la características y condiciones en que se debe presentar un mensaje de datos para su valoración y eficacia probatoria, pues son más comunes los casos en diferentes actuaciones y no solo en la jurisdicción penal, aquí quiero ser muy claro, pero también distintos ámbitos del derecho ya aplican la prueba transfronteriza traída a territorio colombiano, la prueba de carácter electrónico y presentada con éxito en las actuaciones. Nuestro inmenso agradecimiento al doctor Freddy Bautista García por su generosidad, por compartir sus muy importantes conocimientos, que nos brindó sin duda herramientas para afrontar los actuales desafíos a los que se enfrenta el derecho, en especial con la evidencia digital y la prueba electrónica, tan vigentes en estos tiempos de pandemia, donde prácticamente, como decíamos, todo se está realizando a través de las herramientas tecnológicas y de los entornos digitales. Un agradecimiento especial a todos los servidores judiciales, a todas las personas que de una u otra manera articulan el sector justicia, que se han conectado a esta actividad, a todo el equipo de la Escuela Judicial, muchas gracias. Y finalmente, para cerrar nuestra conferencia de la tarde de hoy, quiero terminar con una frase del emprendedor y empresario estadounidense Henry Ford. El verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Una feliz tarde para todos, para todas. Muchas gracias.